Hola a todos y buenas noches. Hoy un día tan especial donde quería traerles un programa inspirador, ¿no? Y creo que nada más inspirador que una conversión eh, de una persona muy famosa. Me refiero a Shia LaBeouf. Déjenme les muestro mi pantalla. Yo particularmente no lo conocía antes de darme cuenta de su conversión. Y bueno, por supuesto, eh, muchas personas sí lo conocían. Si ustedes van, por ejemplo, a Internet Movie Database, que es un sitio muy reconocido, allí uno encuentra un perfil de Shia LaBeouf, algunas de sus películas más relevantes. Tenemos una que se llama Honey Boy, The Peanut Butter Falcon Theory y sobre todo es conocido por la película de Transformers. Entonces, definitivamente hablamos de una persona famosa, eh, pero también famosa en un sentido negativo, ¿no? Hace algunos años una gran cantidad de escándalos eh, que estaban pasando por la vida de él, entra en una gran crisis y es allí, detrás de toda esa crisis, que surge una poderosa conversión a la fe católica y básicamente un abrazo a mi gran amiga Mónica Manjarres y igualmente a Lupi, a varias personas que veo que se conectan. Entonces quería contarles un poquito eh, algunos aspectos de la historia de Shia LaBeouf, pero también la importancia que tiene en esta conversión específicamente la comunión de los santos, ¿no? Nosotros saber que hay personas en el cielo, santos, que interceden por nosotros, que están continuamente tratando de ayudarnos. Obviamente esos santos son santos por la gracia de Cristo, son santos por el hecho de que el Espíritu Santo moraba en ellos y les ayudaba a hacer todos esos milagros y obras fantásticas como las que, por ejemplo, entre otras, hizo el Padre Pío. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? O sea, nosotros, estoy seguro de que una crítica que van a hacer de este programa algunos de mis detractores es que nosotros, católicos, le restamos a Cristo la relevancia que Él tiene. No, todo lo contrario. Estos santos son parte del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo estando unidos a la cabeza es que logran lo que logran, ¿no? Y específicamente el Padre Pío, de nuevo, intercediendo por nosotros, el Padre Pío ayudándonos desde el cielo y ayudando aquí en conversiones. Eh, Creo que es muy importante empezar por eso, ¿no? Porque como les digo, estoy seguro de que muchos van a criticar estos programas que hacemos, pero tranquilos, no se preocupen que tengo una serie de programas que voy a hacer de apologética donde vamos a cuestionar el protestantismo con nuevos argumentos y mucho más poderosos. Así que espero que si me critican, creo que van a esperar de mí también una réplica fuerte, ¿no? Así que empecemos entonces con esta historia de Shia LaBeouf. Pero básicamente lo que voy a hacer hoy es mostrarles una entrevista que él le hizo al obispo Robert Barron, de famoso obispo católico. eh, Vamos a ver si lo ponemos aquí. Entonces voy a hacerles una traducción simultánea. Voy a parar en algunos puntos que considero supremamente esenciales, algunos puntos que él va a tocar, eh, que yo creo que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Así que comencemos y eh, vamos viendo y por favor hagan comentarios, preguntas, lo que sea que hoy tenemos pues, la oportunidad de compartir
un poco más, ¿no? Así que vamos con, con una parte de la entrevista. No, por supuesto, es una entrevista de 1 hora y 20 minutos, es muy larga, pero creo que he seleccionado unos fragmentos que me parecen muy importantes, ¿no? Entonces, vamos aquí a empezar en esta sección donde Shia LaBeouf empieza a hablar de, está en su punto más bajo, digamos, toda esta historia comienza cuando él, a pesar de ser un actor famoso, está en su punto más bajo en su carrera. Ha habido una serie de escándalos de él con algunas mujeres, le han hecho algunas acusaciones, ya no lo están llamando para películas, su nombre se ha vuelto complicado en la industria y básicamente no sabe qué va a hacer. Más adelante él va a contar que tiene una pistola y bueno, aparentemente ha pensado incluso en quitarse la vida, ¿no? Porque está pasando por una etapa de profunda vergüenza, de desesperación. Y esto es interesante, ¿no? Una persona que lo tiene todo, fama, dinero, eh, pero está en la picota pública, la gente lo está criticando, los medios lo están criticando, la industria le está dando la espalda, y es aquí donde entra el Padre Pío. Vamos a escuchar. Pues aquí están hablando de Jim Townsend, era un capuchino que, créanlo o no, se convirtió en la cárcel, estaba condenado a 20 años de prisión por haber matado a su esposa embarazada con una escopeta. Y bueno, es una persona que se volvió muy famosa porque al final del día tenemos que aceptar esto. Incluso el más grande pecador tiene la oportunidad de arrepentirse y de recibir la misericordia de Dios, ¿no? Entonces está hablando aquí un poquito de su experiencia inicialmente con el catolicismo, las cosas que leía. Bueno, vamos a poner la entrevista, parece que no se escucha. Vamos, y sí, ya veo cuál es mi problema cuando voy a ponerles estas entrevistas, es que no estoy marcando bien el audio. Entonces aquí lo vamos a hacer bien. Estoy seguro que ahora sí. Me confirma si se puede escuchar. And then spent 35 years in the seminary, or 35 years in the order. ¿Escuchan? Bueno, un saludo para Rafael de Jesús desde Cuba. Una maravilla que nos escuchen desde Cuba. Me da un enorme placer. He estado en Cuba, me encanta Cuba. Y bueno, sigamos. Pero bueno, qué bueno saber que hay gente de Cuba hoy aquí también, ¿no? And he was another invite for a person who felt totally depraved when I walked in. You know, I walked into this. Entonces él está diciendo que está hablando de personas experiencias de personas que estaban depravadas, él dice depravadas, y digamos que eso se relaciona con el tipo de vida que él está viviendo, ¿no? My life was on fire. Dice, cuando empecé, mi vida estaba o sea, era toda una hoguera. Walking out of hell. Estaba saliendo del It wasn't infierno. like I willingly came in here. No es que yo viniera aquí voluntariamente. On a white horse singing show tunes. Viniendo aquí cantando canciones en un caballo blanco. I came in here on fire, and I didn't want. Yo llegué aquí porque tenía un incendio y no quería ser ya un actor. Want to be an actor anymore, and my life was a mess. Mi vida era un desastre, un completo desastre. Complete mess, and I had hurt a lot of people. Y había dañado a muchas I personas. felt deep shame, deep guilt. Sentía mucha pena, profunda culpa. I didn't like to go outside much. No quería salir. I really I had a yearning not be here anymore. Ya no quería estar aquí, tenía un deseo de no estar aquí más. You know, I was on my way out. Is it where you were when you accepted the role of Padre Pío? Es allí, es en ese punto donde estabas cuando aceptaste el papel del Padre Pío. Acuérdense, él recibe la invitación a ser el actor de la película del Padre Pío cuando está en su peor momento, ¿no? This is why when you spoke about the role, I wanted to kind of dive in there because it's
Por eso es que quiero hablar del rol del cual tú me preguntabas, kind of formative to how this all happened to me. que esto va a ayudar a explicar cómo todo esto me pasó a mí. I was willing because pain made me willing Yo estaba dispuesto porque el dolor me hizo estar to dispuesto go about this in a different way than I had previously. para abordar esto de una forma diferente que yo lo había abordado previamente. You know, my opinion about God before this happened, O sea, mi opinión sobre Dios antes de que esto pasara, before the pain struck, antes de que el dolor me golpeara, before my world had crumbled, was antes de que mi mundo se cayera en pedazos, art, love, and God, they all mean the same thing. era que el arte, el amor y Dios, todo significa la misma cosa. They're synonymous. Ellos son sinónimos. And as an artist who creates art, I Y como un artista que crea arte, found myself in a godly position often. yo me encontraba a mí mismo en una posición, entre comillas, divina, ¿no? Right? Where I was in charge. En la cual yo estaba en control. And I had also been told my whole life, like, your life is your life. Y toda la vida me decían, toda la vida escuché que me decían, tu vida es tu vida. You have to make with it what you can, you know? Tú tienes que hacer con ella lo que puedas. You got to be a good guy, and then you got Tienes que ser un buen tipo, luego tienes que to casarte get married, and then you got to get a house, and you got to get a y luego tienes que conseguir una casa y tienes que conseguir un trabajo y ser bueno en tu trabajo. job and do good at your job, and like your life is your life, and Y bueno, tu vida es tu vida things will work out if you put effort in, and y las cosas van a funcionar si te esfuerzas lo suficiente. you know, it's up to you. Depende de ti. Eso es lo que él había escuchado toda su vida, ¿no? And I always really felt that, Y yo siempre sentía que eso era así. and it made it hard to believe in God Y esto hacía que fuera para mí difícil creer en Dios, because it felt like my managerial skills porque lo que sentía era que mis habilidades de gestión are what are going to amount to o lo que estas iban a hacer a fulfilled existence. me iban a ayudar a lograr una existencia plena. When all of my designs failed, when all Y viene un punto esencial en la conversión de todas las personas. Uno puede tener todas estas ideas, pero mire lo que dice él. Cuando mis planes fallaron, aquí viene, cuando todo esto que yo tenía como ideal empieza a fallar, vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando todos mis planes se fueron por la ventana, of my plans went out the window, when my life had led to serious infliction of pain and damage on other people, cuando mi vida había llevado a infringir severo dolor y daño en otras I personas, threw up my hands like my plans are garbage, and I don't bueno, bajé las manos y me di cuenta de que mis planes eran pura basura y que no quiero seguir vivo. Cuando él dice, no quiero seguir aquí, es como que si estuviera diciendo, no quiero seguir vivo más. I don't want to be here anymore, and that was required to enter PO. Y esa es, miren esta parte fundamental. Porque él le va a dar la crédito a su conversión, al trabajo espiritual que ha hecho el Padre Pío en él, ¿no? Entonces dice, él necesitaba estar en esa crisis para que el Padre Pío pudiera entrar en su vida. You had to actually, it's why it feels like celestial Dice, por eso es que se siente como una matemática celestial mathematics or some kind of divine, it feels way, you know, o algo divino, porque es demasiada coincidencia para ser una too coincidencia. coincidental to be a coincidence. But my life was completely, like I told you, on fire, and I'm in a spiritual Dice, mi vida en ese momento es un incendio completo. Y estoy en un programa espiritual program where I go on Zoom, and donde nos reunimos por Zoom, por la plataforma Zoom, we have meetings, and y tenemos reuniones, another person that was in this meeting y otra persona que estaba en esta reunión, was also part of this same fellowship, que era parte de este mismo grupo, of like the down and outs, que eran todos estos down and outs, es como todos estos desfasados o algo was así. a man named Abel Ferreira. Y en este grupo había una persona llamada Abel Ferrara, And he wound up seeing me in the meeting,
Y él me vio en una de las reuniones, We shared sensibilities. We had heard compartimos algunas cosas, each other share a few times, and nos escuchamos compartiendo cosas, then he wrote me in the chat box, y él me escribió en el chat, "Do you know about Padre Pio?" ¿tú sabes acerca del Padre Pío? And of course, I didn't know anything about Padre Pio. This Y por supuesto no sabía nada del Padre Pío. before the offer of the Yeah, film. It's yeah. just Pero esto es antes, le pregunta el obispo Barron, esto es antes de que te ofrecieran la película, ¿cierto? okay. This had been gestating on his side Sí, esto había estado siendo gestado de su lado por años, for years Yeah, because okay. his grandfather comes from the same region, porque su abuelo, él está hablando del amigo Abel Ferrara, su abuelo viene de la misma región, seguramente el Padre Pío, in Okay. Pietrelcina, sí, en Pietrelcina, que es donde nació el Padre Pío, and he has a connection to Pio in many different ways. y tiene una conexión con el Padre Pío de muchas He's formas. not a Catholic, he's a Buddhist, Bueno, aparte, pero él no es católico, es budista, which I always had trouble with as a y yo siempre he tenido problemas con el budismo, person who was always self, and now como una persona siempre enfocada en mí mismo, I'm not going to get into that conversation, but pero no quiero hablar me de and him eso, have wrestled over this many times. porque yo y él, su amigo budista, hemos discutido sobre esto muchas And I veces. thought, okay, well, what is this Padre Pio thing? And Pero cuando le escribe por el chat sobre el Padre Pío, él dice, bueno, yo quiero saber de ese Padre Pío. this is early days in my what now looks like a salvific journey. Dice, esto es en los primeros pasitos de mi camino salvífico, From my side, Yeah. de mi lado. I was still egotistical on Max. Aún en ese punto, aún era egoísta al máximo. I was still grasping at straws. How do I hold on to what I've lost? Pero todavía me trataba de agarrarme de lo que pudiera y, bueno, pensaba, ¿cómo puedo construir mi carrera How do I nuevamente? build a career again? And so when this director who I respected, Entonces, en ese momento el director lo llama, este director que yo respetaba y que había hecho una serie de películas que he a mí me made encantaban. movies that I really loved. Bad Lieutenant for me, Por ejemplo, la película Mal Teniente, que dice él, para mí es uno de los mejores performances que he one visto. of the greatest performances ever made. And I know he's an actor's director. And the fact that there Y sé que ese director es un director de actores. was this director reaching out to me, Y el hecho de que este director me estaba llamando, because at this point I'm nuclear. porque en este punto soy nuclear. Cuando él dice nuclear se refiere a radioactivo, ¿no? Nobody wants to talk to me, including my mother. Nadie en este punto quiere hablar conmigo, incluyendo a mi madre. The manager's not calling. Mi manager no llama, el agente no The llama, agent's not calling. I'm not connected to the business ya estoy desconectado del mundo, de la farándula. anymore. And so the fact that this man reached out to me felt like something Y por el hecho de que esta persona, este director, me llamara, bueno, fue excelente. like in my egoic mind. Wow, this is En mi mente ególatra, yo lo que pensé es, wow, esto es un a milagro. miracle. my chance to This is get my back to- chance. This is my chance. Esta es mi oportunidad, exactamente. And so my ego shows up. Entonces, aquí mi ego se And muestra now I'm like, yeah, well, Padre Pio. y entonces ahorita sí soy, oh, sí, claro, el Padre Pío. And my ego is what makes me research Pio. Y es mi ego el que me hace empezar a investigar al Padre Pío. It's not my Catholicism or your No, para nada. Tiene que ver con mi catolicismo o con mis deseos de encontrar a You Thanks, thought Dios. this would be a cool God. role for me to play. and I great. can- Now I can Simplemente era un rol interesante, un rol para actuar. Y dice, bueno, sí, para mí era como volverme a montar en el caballo, ¿no? get back on the horse. you Yeah, know? okay. And so I start researching Pio, Y entonces allí es cuando empiezo a investigar quién es el Padre Pío. and as I'm researching Pio, Y en la medida que estoy investigando quién es el Padre Pío, he tells me about his plans to make a movie, and él me cuenta, el director, acerca de sus planes para hacer una he tells me película. that Willem Dafoe is going to be in the Y me dice que William Dafoe va a estar en la película. movie. And now I'm really in ego. Wait, Y en este momento ahorita sí estoy plena, o sea, es lleno de ego. so I can go. Puedo, porque empiezo a pensar, bueno, voy a ir de estar en el fondo del barril
a codearme con Willem Dafoe. From bottom barrel to working with Willem Dafoe. This is my chance, No, esto es excelente, mi oportunidad. back on the hustle, back on De nuevo en el mecanismo, de nuevo en el ego. the ego. Yeah. And I start leaning into this thing. Y entonces pues me empiezo a animar, a inclinar a esto. And he says, well, if you want to do this role, Y el director me dice, bueno, si quieres tener este rol, I need you to start researching. necesito que empieces a investigar. Go up and find I need you to go find a seminary, Anda y búscate, necesito que busques un seminario. a Well, Catholic that's when you seminary. made your way up to Senate, Y entonces le pregunté al obispo Barón, es allí entonces cuando llegaste San Lorenzo. a San Lorenzo, que es el seminario donde él, digamos, ha estado trabajando. Ahorita vamos a ver, él va a contar su historia en el seminario. The closest seminary Dice, el seminario más cercano a mí, viviendo en to me, Pasadena, Yeah, yeah. living in Pasadena, was San Lorenzo. So Yeah. era San Lorenzo. Entonces él ahí está contando que básicamente ese fue como le dicen que busque un seminario, se buscó el seminario más cerca. I drive up there and I Entonces manejo, llego allá, parqueo mi camioneta park my truck and I start living in the parking lot. y empiezo a vivir en el sitio donde los carros parquean. And I'm immersing myself in this world Y me empiezo a meter en este mundo and I'm sending videos back to y empiezo a mandarle videos to Willem and Abel, who at the a Willing and Abel. time were En working esa on the época script. estaban trabajando en el texto del script And I'm falling into a group of men that met me in San Lorenzo. y entonces ahí llegó un grupo de personas, un grupo de hombres que conocí en San Lorenzo, Namely a guy named Brother Jude, una persona, un hombre llamado el hermano Jude, who starts talking to me about the gospel. And he que me empieza a hablar acerca de el evangelio. says, well, if you're going to play Pio, you need Y dice, bueno, si tú vas a ser el actor que representa al Padre Pío, necesitas leer el evangelio. to read the gospel. And so I'd never read the gospel. Y bueno, yo nunca había leído el evangelio. And he's reading Matthew to So you'd me. never read, Y él estaba leyéndome el evangelio de Mateo. Te le pregunta el obispo Barron, ¿así que nunca leíste el evangelio de Mateo? De principio a fin. like, the Nothing. Gospel of Matthew straight Nothing. through. Yeah, okay. I've read all Sam Harris. Yo leía a Sam Harris. I've watched all the TED Talks. Yeah. He visto las TED Talks, o sea, está hablando de gente que es supremamente anticatólica y de cosas que él ha leído que son supremamente anticatólicas. Right. And was really good at attacking Dice, yo era muy bueno atacando el catolicismo, Catholicism because it made me feel superior. porque atacar el catolicismo me hacía sentir superior. Qué interesante, ¿no? It So you made me were feel kind of agnostic / Tú eres, le preguntan, ¿tú eras como agnóstico o ateísta en esa época? atheist at the time. yes. I'd like to Sí, me encantaba argumentar, argue because Right. it made me feel like I was in power. porque me hacía sentir que tenía poder. Right. Yeah, yeah. I'd like to be contrarian. Me gustaba llevar la contraria. Yeah. I like to sit with a bishop Me encantaba, por ejemplo, me hubiera encantado sentarme con un obispo and then put you on your heels because that would y ponerlo casi que contra la pared, ¿no? make me feel powerful, Porque eso me haría sentir poderoso. Right. which I find most secular people enjoy. Lo cual he notado que a muchas personas mundanas disfrutan, ¿no? The control of it, Yeah. El control. because so much of life is Dado que mucho de la vida no podemos controlar, uncontrollable. To feel in control entonces el poder controlar algo nos hace sentir bien. feels good. So I was that guy. Yo era ese tipo de persona. I come up with these arguments. My mother had a spirituality that was sort Mi madre tenía una espiritualidad que era más bien como Undefined. indefinida. Jewish, right? Your Yeah. mother? Entonces, ¿era judía tu mamá? but like hippie Jewish, like Sí, pero como tipo hippie, judía hippie, not like traditional Jewish according to Yeah. no como un judaísmo tradicional, de acuerdo al Antiguo the Testamento. Testament. My mother had never read the Old Testament. Mi mamá nunca leyó el Antiguo Testamento. She was Jewish in culture. Ella era judía en cultura, She liked the art. She liked being a part of it.
A ella le gustaba la cultura, le gustaba ser parte de esto, She liked the rabbis and the le gustaban los rabíes y el carisma, charisma, but she wasn't a practicing pero ella Jew no Yeah. era una judía in that she practicante worked to fill in and Right. read the Old Testament. And I had never been y nunca leyó el Antiguo Testamento. given any of this information. Y a mí nunca me habían dado esta Never información. I've been bar mitzvahed phonetically. Entonces yo pasé por el Bat Mitzvah, que es como la ceremonia de iniciación judía típica pues para los jóvenes de los 13 años, si no estoy I mal. read the Hebrew phonetically. Yo era capaz de leer el hebreo fonéticamente, eso es importante pues en el Bar Mitzvah. So it felt like a show. Yeah. It felt Era como, para mí era como un show. like a You hustle. didn't know what you were saying. I didn't know what I was Yeah. saying. Yo no sabía qué era lo que yo decía And in that way, it felt, and it wasn't emotional. It y no era algo emocional. felt like I was doing it for my grandmother, Yo sentía que hacía eso por mi abuela, who at that time was on her last leg. que estaba muriéndose, And I was told I needed to get bar mitzvah for my grandmother. y me dijeron, "Te necesitas hacer tu Bar Mitzvah para tu abuela." And you were like 13 at the time. 13. Y tú tenías 13 años. Yeah. And Sí. I read it phonetically, and my grandmother's happy, Y como podía leer fonéticamente el hebreo, mi abuela está and feliz, they put me on a chair, and that's my me ponen en una silla y bueno, y esa es toda mi espiritualidad spirituality Yeah. for a long okay. time. por un largo tiempo. And it felt fake because I Pero se sentía falso, never invested. There was porque nunca, digamos, nunca me involucré, never I had never felt any real suffering in my life. nunca había sentido ningún sufrimiento en mi vida. So I didn't have any willingness to Entonces no tenía ningún interés de tener una creencia. have any belief. So I had no faith. Por lo tanto, no tenía ninguna fe. Okay, so that's the So now you're up at San Lorenzo and you're Entonces aquí le pregunta, bueno, esa es como la historia, ¿no? Ya nos vamos viendo por dónde viene esa conversión. Entonces dice, le pregunta el obispo Warren, entonces llegas a San Lorenzo, al convento, y te dan el Evangelio de Mateo. you're given the Gospel of Matthew. I'm You reading read it for the Matthew. first time. I read it for Tú lo lees por primera vez. the first time, Si lo and leo por primera vez, things start to strike me, y algunas cosas me empiezan a golpear duro. Por ejemplo, Juan el Bautista. What? like John the Baptist, Yeah. Okay. like the story of John the Baptist La historia de Juan el Bautista being a reformed hedonist, como un hedonista reformado, being this man who's wearing like this siendo este hombre que tiene puestas esta who's sort of like scraggly and like he kind of felt like a old Western character from kind como of like una persona rara, ¿no? Y que tiene como un carácter tipo del oeste. I don't know, like he felt like a cowboy. Como un vaquero, Eating locust and we're Yeah, comiendo grillos, he felt like kind of perdón, langostas. rustic and Right. strong and Sí, se sentía, Juan el Bautista para mí era un tipo rústico, pero fuerte, masculino. masculine. And my opinion of Christ Y mi opinión de Cristo en este punto, this point, hasta este punto en mi vida, felt almost like I was reading about a Buddhist, para mí Cristo era como estar leyendo algo así como un budista, like this very soft, como un tipo suave, fragile, frágil, all loving, all puro amor, pura escucha, listening, but no ferocity, pero sin ferocidad, sin romance. no romance. Then you hadn't read the Gospel. Hadn't read the Gospel. at that- Entonces leíste el Evangelio. I just had this art that I Yeah, had seen of right. like this Y entonces tenía estas imágenes que había visto, esta imagen suave, very ¿no? soft. More feminized. Yeah, Jesus. yes. Una imagen feminizada de Jesús. And so I hadn't had this idea of like the Old Testament Y no tenía esta idea de lo que es el Antiguo Christ on a Testamento. horse, cape, Por ejemplo, Cristo viniendo en un caballo con su capa, ensangrentado, con una espada. Eso es lo que vemos en el libro del Apocalipsis, por supuesto. dipped in blood, sword. I had none of that was in my lexicon of knowledge. So Nada de eso estaba en mi diccionario de conocimiento. all I knew about was this very soft, Lo único que yo conocía de Jesús era este tipo suave, suavecito, dócil, meek Jesus, which didn't fit into my que no encajaba en mi idea idea of what what masculinity would be. de lo que debería ser la masculinidad. I come from my dad was a Mongol biker, it's like Mi papá era un ciclista. it wasn't appealing to me.
no me apetecía ese Jesús. And then I read about John the Baptist, Pero aquí empiezo a leer, en el Evangelio de Mateo empiezo a leer sobre Juan el Bautista and it became quite appealing. His y me llamó la atención. the grizzle. Yeah, right. And then you get further into the gospel Y entonces uno se empieza a entrar en el Evangelio and you start getting into like elements of this like redemptive. It felt like y empieza uno a meterse en estos elementos de redención. I started reading about a route. Es como para mí es empezar a leer, dice él, sobre una ruta. Empiezo a ver una ruta. I started like reading a map, Es como empezar a leer un mapa like Yeah. towards something that felt like let go. y empiezo a sentir algo, ¿no? Deja ir, déjalo ir. That's really what I got out of the gospel. Ese es el sentir que para mí después de leer los evangelios. If I could wrap it up in 2 words, it Si lo pudiese resumir en 2 palabras, yo podría decir que esas 2 palabras son déjalo ir. was let go. And at that time when I was reading it, Y en esa época cuando lo estaba leyendo, I was holding on so tight yo estaba aferrándome tan fuerte to a life that I was slipping away a una vida que se me estaba yendo, se me estaba escurriendo por las manos, through my hands to 35 years of management, de a 35 años que llevaba tratando de controlar todo. that the gospel gave me this this invite to Pero el Evangelio me llega con esa invitación a dejarlo ir todo, dejar ir todo. just let go. What never was appealing to me about Lo que nunca me había llamado la atención Buddhism was this idea del budismo era esta like idea if I'm in a de, boat and the boat is sinking esta idea como que, por ejemplo, estoy en un bote y el bote se está hundiendo and I don't know how to swim, y no sé cómo nadar. Buddhism is a book that tells you and El budismo, en este ejemplo, es como un libro que te dice, read this and learn how to swim better. lee esto y aprende cómo nadar mejor. And at the time in my life, like Y en esta época de mi vida, I didn't want to swim anymore. es que no me interesa nadar. I had a gun on the table. Tenía una pistola en la mesa. I was out of here. Yo estaba ya con ganas de irme de aquí. I didn't want to be alive anymore No quería seguir vivo when all of this happened. cuando todas estas cosas y escándalos sucedieron. Shame like I had never experienced before. Un sentido de vergüenza como nunca había sentido Kind of antes. shame you forget how to breathe. Una vergüenza tan fuerte que hasta se le olvida a uno cómo respirar. You don't know where to go. You can't go Uno ni siquiera sabe a dónde ir. Ni siquiera podía salir a comprarme un taco mexicano. outside to get like a taco. Like you don't want to go And that's anywhere. where you are when you're up there Y es allí, le pregunta el obispo, donde tú estás espiritualmente cuando estás empezando a leer el Evangelio de Mateo reading the gospel and thinking about the Yes. y empezando a pensar sobre cómo representar al Padre Pío en la película. Padre Pio. You're in that Yes, state. yes. But I'm also in this like this deep desire to like hold También estoy en medio de este profundo deseo de aferrarme. on. Yeah. And so I read the gospel with this man Y leo el Evangelio con este amigo Jude and Jude, and I keep hearing like in many different y mantengo escuchando diferentes formas y de diferentes maneras. variations of it. I'm not going to explain the whole gospel here, No voy a ponerme aquí a explicar todo el Evangelio, nor do I need to. It's you. pero tampoco necesito porque es usted. But I keep hearing let go. Pero en últimas, lo que termino escuchando es déjalo ir, déjalo ir. Mhm. And to a person who's been gripping so tight for so long, Y para una persona que se estaba aferrando con fuerza por tanto tiempo, it feels like it just feels like it's just it just feels like se siente the right como, move to se let siente go. como el camino correcto, ¿no? Like Dejarlo ir todo, como realmente rendirse por completo. complete surrender for real. And it stops being this like prep of a movie Y aquí entonces deja esto de ser una preparación para una película and it starts being something that feels beyond all that. y empiezo a sentir que esto es algo mucho más allá de eso, ¿no? Más allá de un preparativo para una película. And I stopped sending videos. Y ya dejé de mandar videos. Like at a certain point with Jude, I just like really fall in. And then I meet these women, Y aquí conozco
estas mujeres, la hermana Sister Lucía, Lucia of the Sacred Heart Sisters. de las hermanas del Sagrado Corazón. Entonces allí empieza a interactuar con unas religiosas que estaban relacionadas con ese convento de San Lorenzo. Who starts really like catechizing Y esta hermana realmente me empieza a catequizar me in a very real way, in a very like let's de una forma muy, muy real. En una forma como, bueno, a ver, vamos a ir punto por punto, ¿no? go through it, let's talk about it paragraph Hablemos de esto parágrafo por parágrafo. by paragraph. And what happened was Y lo que sucedió fue, there also happened to be like a meeting en ese momento también había una reunión en la iglesia, at the church for this other spiritual program that I'm in, relacionado con otro programa espiritual en el que estoy metido. right next door to Sister Lucia's. Justo al lado de donde está So I'd wake up in the morning, la hermana Lucía. Entonces me levanto en las mañanas, a las 9 de la mañana, 9 a.m., I'd go to my meeting, voy a mi reunión, and then 10 a.m., I'd be with Sister Lucia. a las 10 vuelvo y estoy con la hermana Lucía, And then 11 a.m., I'd be with Brother Jude. y a las 11, ese es el día de él, ¿no? A las 11, conversación con el hermano Jude. And then 12, I'd be with Father James, who's Y al mediodía, entonces, me toca el padre James, que ahora está en Berlín. now in Berlin. But Father James was like this. Pero el padre de James era como Father James esto, felt like an old sheriff. como un sheriff de la vieja escuela. I don't know if you met Sure, Father sure, James. sure, yeah. ¿Conoce usted al padre James? Él dice sí, sí. He's like a grandfather. Es como un abuelo. Right. His yeah. hand is enormous. Sus manos son gigantes. Me hacía sentirme seguro. Yeah. He made me feel safe. He would just put his hand on my shoulder sometimes, Él simplemente ponía su mano en mi hombro and he wouldn't say much to me. y no me decía He mucho. wasn't, but he was also like this Archie Bunker character, Pero era como un personaje de Archie Bunker. where like his love felt like you had to, like you were pulling it out of him. Como como el amor, uno como que lo iba sacando de él, ¿no? Como que lo iba escarbando de But él. he's always around, and I started Y siempre estaba por allí y me empiezo a meter, me empiezo a involucrar realmente con falling este into grupo. this group, and I'm living there, so I'm taking Y estoy viviendo allí, me estoy bañando the allí, showers in there, and I'm eating with them, estoy comiendo todos los días con and ellos we're hanging out, And they're and y andamos juntos. drawing you into the Christian, the Catholic thing. Entonces aquí le dice el obispo, te está metiendo aquí ya en el ambiente, te estás metiendo en el ambiente católico, ¿no? And they're kind Yeah. of drawing you into the gospel, into the Te está metiendo dentro del evangelio, dentro de un cierto tipo de vida. certain way but of more life. than that, it's not even like they're trying to. They're Pero es mucho más allá de eso, o sea, es que me hacen reír, drawing me into like laughter. They're like sharing Yeah. jokes with me. empiezan a hacer chistes conmigo. It's like we're just like hanging out. Es como que ya empezamos a pasarla bien, ¿no? And at this time, I had no friends in my Y en este punto de mi vida no tengo amigos, no tenía ya amigos en mi vida. life. See, what did Jesus do with people when he first met them? Pero le dice el obispo Barón, pero bueno, eso es lo que Jesús hacía con las personas cuando los conocía por primera vez. Típicamente, Eat and drink with them. él comía y bebía con ellos. You know, so you think of Jesus when he's giving the Sermon on the Mount. Well, Uno piensa en Jesús dando el sermón del yes, he monte. does, but Sí, él lo hace, the pero typical move of Jesus was, well, let's get around the table and we'll la típica de Jesús era, bueno, sentémonos en la mesa y hablemos. talk. Yeah. And he's talking to prostitutes. Y así habla con prostitutas, con pecadores, con recolectores de And impuestos. sinners and tax collectors, and so that move of theirs, it's kind Entonces, esa movida de ellos, de esos católicos que lo aceptan a él, of draw you in, Yeah. te draw traen, te jalan hacia sus vidas. you into their life. Yeah. And I'm eating their ice cream. Yeah. And Y dice, y me estoy comiendo el helado de ellos y I'm eating them. I'm eating them out of house and home. And I'm filling the tacos back up. But Y entonces, bueno, y soy el que estoy en la casa de ellos, les ayudo a hacer los tacos mexicanos. like, I'm really like, they're not asking nothing of me. La clave es, no están pidiéndome nada, They're not asking me to sign nothing. They're no me están diciendo que firme not nada, asking me to do nothing or Yeah. take no me están diciendo que haga nada, no quieren tomarse ni siquiera una foto conmigo, no están interesados en eso. pictures. I'm just like sitting around. Estoy allí simplemente
andando con ellos, them. I'm petting their cats los ayudo a cuidar sus gatos, and I'm hanging out, you know? simplemente allí, pasándola bien con ellos, ¿no? Right. And But the lesson of, as you put it, let go La lección que, como tú lo dices, de dejar ir. was coming through. yeah, that's And- all I but kept see, hearing. But Eso es, él dice, sí, eso es lo que mantengo escuchando, es soltar, dejar ir. not just let go, but reach out, right? Pero también es como ir hacia otros, ¿no? No solamente soltar, pero alcanzar a otros, To someone who's reaching out to you. como abrirse a la persona que te está tratando de alcanzar. The reach out Right. had happened for me. Ya, no, el alcanzar a otro ya había pasado Yeah. para I mí. was already there. I had Yeah. nowhere to go. Yo estaba allí ya con ellos. Es que yo no tenía ningún sitio a donde ir. This was Yeah. the last stop on the Para mí, esto es parte chistosa, él está hablando de suicidio, ¿no? Dice, para mí, esta era la última parada del tren. Está hablando metafóricamente, refiriéndose a el deseo de suicidarse, ¿no? train. There was nowhere else to go. No había otro lugar para ir. In every sense, it was like, I know now, like my God was using my ego De una forma, como yo lo veo ahora, es que Dios estaba usando mi ego para llevarme a to Él. draw me to Him, was drawing me away from worldly desires. Me estaba sacando de este mundo de deseos mundanos, It was all happening simultaneously, pero todas estas cosas pasaban simultáneamente. but there would have been no impetus for me Pero no podía haber ímpetu en mí to get para meterme en esto, in the car and drive up here para prender mi carro, manejar hasta acá, si yo no hubiese if pensado I didn't think, oh, I'm going to save my career. que yo podía salvar mi carrera. And what happened to me when I got here is Y lo que me sucedió cuando llegué aquí al convento es que a switch happened. un switch sucedió, ¿no? Un cambio, digámoslo así, un cambio de switch. It was like 3-card Monty. Mhm. It was like somebody tricked me into it. Dice que es como Trick Monty, es como un juego. Entonces dice, es como si alguien me hubiera engañado. Yeah. It felt like, not in a bad way, in a Pero no en una forma negativa, ¿no? way that like I couldn't see it. I was Más bien como en una forma como fui llevado, en una forma que yo no lo podía ver. Está hablando aquí, por si no les queda claro, de la providencia divina, de cómo todas estas cosas se dieron de forma perfecta para que él pudiera llegar y tener lugar su preparación y su conversión. Eso es lo que en teología católica llamamos como la gracia previniente. I was so close to it. I couldn't Eso estaba tan cerca que no lo podía ver. see it. I see it differently now because Ahora lo veo diferente time porque has el tiempo ha pasado. passed. And anyway, so I'm hanging with Brother Jude, Bueno, entonces, estoy andando con el hermano Jude, and then Brother Jude gets called away, pero al hermano Jude lo llaman and he has to go like be an archivist somewhere. So he's got no y tiene que irse a hacer una persona de archivo en algún lado. time for me. Another Entonces ya no tiene más tiempo para mí, para evangelizarme. man enters the fray named Entonces, en ese momento, otro hermano entra en la historia, que es el hermano Alex. Esos son hermanos, son religiosos, ¿no? Cuando él dice hermano. Brother Alex, and Brother Alex has a totally different energy. Yeah. Y el hermano Alex tiene una energía completamente distinta. Young guy, he's about your age. Es un joven, ¿cierto? Es como de tu edad. He's my Right. age, Yeah. Sí, es mi edad. Super Es de mi edad, supremamente austero, Yeah. very prayerful. muy dedicado a la oración. Yeah. And I don't know nothing about prayer. Y yo en ese momento no tengo, pero ni idea sobre la oración, ni idea. Because I can't cultivate an unforgiving Porque ni siquiera puedo cultivar un mito sin I don't perdonar. know ¿no? anything about silence. No tengo ni idea de lo que es el silencio. I don't know anything about quiet. No tengo ni idea de lo que es estar quieto, I don't know en silencio. Pues. anything about it. I got a cell phone in my No tengo ni idea de lo que es eso. Tengo un teléfono que me da todas las cosas que mi ego necesita. phone that will give me everything my ego needs. It's buzzing all the time. A toda hora está timbrando. I got all this, there is no Tengo todas estas cosas. Allí no hay silencio para mí. silence or
I don't know anything about meditation. No tengo ni la más remota idea de lo que es la meditación. Recordemos, hay una meditación católica, ahora vamos a hablar de eso de pronto. Meditation at this point, Para mí la meditación en este punto de mi vida es como un castigo autoimpuesto. my life feels like a self-imposed timeout. Prayer feels like I'm memorizing somebody La oración para mí es como memorizar las palabras de otra persona, else's words, like I'm an actor, like I'm doing como si fuera un actor, como si estuviera haciendo monólogos monologues for myself in my head. para mí mismo en mi cabeza. And Alex says, Y Alex me dice, just go into that simplemente ándate a esa capilla chapel and just shut up. y cállate. Where the Blessed Sacrament. Simplemente cállate en la capilla donde está el Santísimo Sacramento. Yes. Yeah. And just sit there. Just sit Right. Simplemente llega allá, siéntate y quédate callado. there and be quiet. And that feels like a very strange thing to tell me. And I'm also Eso es para mí una cosa extraña que me digan eso. Y por supuesto estoy rebelándome contra eso. rebelling. And right around this time, you and the deacon show up. Y justo en esa época usted y el diácono aparecen For like this deacon's meeting. para esta reunión de diáconos. That's the first time I met you. It's the first right? time I meet Esta es la primera vez que te conocí, ¿no? Yeah, you. okay. The deacons are all hanging out at the church. Right. Entonces todos los diáconos están allí, vienen a esta iglesia. Right. And I feel like, oh, this is like, wow, it's amazing. I get to sit in Y bueno, yo siento, bueno, esto está muy bueno aquí, y yo poder sentarme aquí en medio de estos. here. And you know, like I feel like I'm not allowed to be there. Me siento como que no está permitido para mí estar allí, But then all the deacons are like being really warm with pero todos los diáconos son muy cálidos conmigo me, and I'm It sitting in the was back. mass first, right? It's And then- mass. yeah. y es una misa. Y entonces tiene lugar la misa y luego nos vamos a comer un sándwich. We do mass, and then we go like have a little sandwich, Right. and you do this talk about prayer Y bueno, y tú das esta charla, ¿no? Sobre la oración. Yeah. and how it's really a simple Miren, esta parte es súper interesante, ¿no? Y a él le toca mucho esta parte. Dice, bueno, que la oración, el proceso de la oración es simplemente, pues la oración es un proceso de 4 pasos. Escuchemos bien. four-step process prayer, you know, and I needed somebody to simplify Y yo necesitaba que alguien me lo simplificara. it for me because it felt like one, I needed it to be defined. Porque yo lo que necesitaba para entrar en el mundo de la oración es que me la definieran bien. I didn't want it to be this esoteric. No quería que fuera como este tema esotérico, ¿no? I needed something very defined No, yo and very necesitaba algo muy claro, muy bien definido y práctico sobre todo. practical. I needed something very like boots on the ground. Ahorita necesitaba algo completamente práctico, aterrizado, pies en la tierra. And you said, quiet Y tú dijiste, el silencio lo lleva a los pensamientos amorosos. leads to loving thoughts. Loving thoughts Pensamientos amorosos lo lleva a uno a la acción amorosa. leads to loving action. Loving action leads Y la acción amorosa lo lleva a uno hacia la paz. to peace. And that hit me heavy. Y esto me dio durísimo, me golpeó durísimo, en el buen sentido, ¿no? It was And Mother then- Teresa I was Bueno, yo estaba citando a la Madre Teresa. quoting there. That's her. Whoever it was, it's Yeah. Bueno, no sé quién estaba citando, pero eso que dijo cambió mi vida. changed my life. So then you go into pray Entonces, y en este momento tú vas a hacer la oración del rosario. rosary. Yeah. And I'm just learning rosary at this Bueno, y apenas estoy aprendiendo a entender qué es el rosario en este punto. time. I know the front half. I don't know all the prayers. Yo sé la primera parte, pero no sé las otras oraciones. I can do, I can get to the middle of the rosary. I don't Puedo llegar como a la mitad del rosario, pero no sé las know otras the oraciones. dismount prayers, but Las oraciones. but I have enough to like it pauses my head, Pero tengo suficiente como para que me dé esa pausa en mi cabeza. Yeah. which I guess what rosary does for a lot of people. Que es lo que yo creo que el rosario hace para muchas personas. It makes it tactile. It's a great prayer, right? Lo vuelve táctil, lo vuelve tangible, ¿no? Takes me out of the cognitive and it Me saca de la parte cognitiva y me pone, me jala hacia lo puts me físico, into the physical. Yeah. It physicalizes it. lo vuelve físico. And for somehow that pauses all of my Y de alguna forma, que no entiende él, esto crea una pausa internal nonstop chitter chatter Yeah.
en mis monólogos mentales internos, monologuing of what I want, what I need, and this de las cosas que quiero, de lo que necesito y del animal que vive en mí. animal It in me. calms the monkey mind. That was, Si el rosario calma la mente del, la mente del mono, pues Merton's line that he got from the book. es la línea que tenía Thomas Merton, que él jaló de los budistas, ¿no? It's actually the monkey mind's always leaping around. Yes. Es la mente del primate que mantiene de un lado para To otro. hear here, and it calms that. It calms that and centers Y la oración la calma y la centra la mente it. Yeah. And makes me feel present y me hace sentir presente. because Yeah. it's right here. Right. I can it's- hold you it. hold it in your hand. Yeah. Right. And so we're praying the rosary and I'm waiting for Y loving estamos thoughts. rezando el rosario y estoy esperando por esos pensamientos amorosos. And it's not my first or second or third or fourth or fifth or sixth or seventh thought. But then I hear a thought like, Y bueno, ya estoy empezando. En este momento escucho un pensamiento. call your mother, tell her you love her. Llama a tu madre y dile que la quieres. Now, me and my mother at this time, my mother don't Bueno, y en este momento, yo y mi madre, en este momento, ella no quiere saber nada de mí. want nothing to do with me. You Mm. know, the news that had come out has been like I've been abusive to women. Las cosas que ponen en las noticias es que yo he abusado de algunas And mujeres, I've been shooting dogs and I've been que he estado por allí disparándole a perros, que, willing eh, que, volun- que, le eh, he hecho que algunas mujeres contrajeran enfermedades de transmisión sexual voluntariamente de mi parte. giving women STDs and like it's disgusting. Bueno, cosas horribles, cosas depravadas. It's depraved. And my mother is embarrassed. Y mi madre está totalmente avergonzada, más allá de todo lo que pueda pensar mi imaginación. Beyond all imagination. She doesn't want nothing to do with me. Mi mamá no quiere nada que ver conmigo, no quiere saber nada de mí. And we hadn't talked. Y no hemos And hablado. I'm living in this parking lot. Y yo estoy viviendo en este garage, en este parqueadero. And I get out of rosary with you and I call my mother Y bueno, salgo del rosario, de rezar el rosario contigo, llamo a mi madre and I say, I don't have much to say to you, but I love you. And y yo le digo, bueno, no tengo mucho que decir, simplemente te amo y estoy bien. I'm safe. And she said, oh, I'm so grateful. Mm. Entonces ella dice, güey, estoy tan agradecida. Mm. And she hangs up the phone. Y bueno, cuelga. And it's the first time I had really like talked to my mother, and I felt this Y esta es la primera vez que hablé con mi mamá y siento esta paz. peace because I had all this resentment and Porque yo tenía todo este resentimiento, toda esta animosidad. animosity. Like, how could you dip on me? You're my mother. Como que, bueno, ¿por qué me haces esto si tú eres mi madre? You know, no matter what happens, like No importa lo que this is pase. conditional love that you Tu amor, el amor que me ofreces es amor condicional. offer me. So, you know, then I start reading the Confessions by Y en ese momento empiezo a leer las confesiones de San Agustín. Augustine and his mother and that relationship, and Right. everything starts to feel like click, 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 click. Todo empieza a hacer clic, 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 clic. Right. And Augustine being like a hedonist who had made Y San Agustín, siendo un hedonista, que tenía todas estas fallas, all these Yeah. flaws, and then they start explaining Francis to me and all this y luego empiezan a contarme de San Francisco ego that was Yeah. in Francis. y todo el ego que había en San Francisco. Yeah. He's a complete Same egomaniac. story, right. Era Yeah. un egomaníaco de tiempo completo. Like, and I start feeling all these connections, and I start Y yo empiezo a sentir todas estas conexiones seeing this route, and y empiezo a ver esta ruta. and it says let go, Primero, esta ruta que dice, déjalo ir, suelta todo, and I find a way for myself. y encuentro un camino para mí mismo. This is all before we're even in the movie. I'm not Pero todo esto es antes de que estuviésemos en la película, even reading filmando the la script película. yet. Ni siquiera he leído el libreto. I'm just like laying the ground, Es simplemente aquí como preparando el terreno. not even in a Pio yet. Ni siquiera he empezado a leer del Padre Pío. I'm passing Pio's statue every day, and I'm kissing Paso la estatua del Padre Pío y le beso la mano him on the hand just out of like reverence for the statue. Yeah. But I don't como una know reverencia. anything about the man yet.
pero no sé nada aún del hombre. Then I get to reading about Pio and about Y en ese momento empiezo a leer sobre el Padre Pío, sobre el sufrimiento. suffering. Now, this is another hack that happens to me Y aquí viene otra transformación que me pasa. at some point where I felt like my suffering En un punto en el que yo pensé que mi sufrimiento no tenía ningún was sentido. pointless. I didn't understand what was going on. I felt like, No sentía no entendía lo que estaba sucediendo. and Father James walks me through like all Y el Padre James me lleva a entender la idea de ofrecer tu sufrimiento offering your suffering up as a right. purpose. como algo que le da propósito, ¿no? Que le da significado a eso. As like intrinsically valuable. Algo que hace que el sufrimiento sea intrínsecamente, que tenga un valor intrínseco. Right. That God taps certain people Que Dios le permita a ciertas to personas go through certain suffering pasar por ciertos sufrimientos so that they can be more effective at bringing para que puedan ser mucho más efectivos al traer la buena nueva. the good news forward. And we start talking about purpose. Y entonces empezamos a hablar con el hermano James sobre propósito, sobre, And I'm questioning like what my purpose is because bueno, y empiezo yo a hacerme la pregunta, bueno, ¿cuál es mi propósito en la vida? before this moment, my purpose was just to be a good actor. Porque antes de este momento mi propósito en la vida era ser un buen actor, My purpose was just to be the best actor. el propósito en la vida era ser el mejor actor, That was my whole purpose in life. Like just ese era la totalidad, el propósito de mi vida. such a little dream, like the dream Ese pequeño sueño, ¿no? Como el sueño de una pequeña hormiga. of an ant. Yeah. And James says, Y James, el hermano James me dice, what are you good at? And I'm bueno, pero cuéntame en qué eres bueno. like, I'm good at bleeding in front of people. Dice, esta parte es chistosa, ¿no? Dice, yo soy muy bueno para sangrar enfrente de las personas. He's like, what are you talking about? I was like, well, Y él dice, bueno, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando? ¿Sangrar enfrente de las personas? ¿Qué es eso? that's what I do. Bueno, eso es lo que yo hago, dice Shia. Yeah. I sort of just throw myself at walls. Lo que hago es que me tiro al frente, me tiro a las paredes. They film me. Ellos me graban, hacen películas, por supuesto, y la gente me dice que es muy bueno. People tell me it's good. That's all I know how to do. He's like, Y entonces al final del día eso es lo único que sé hacer. okay, so you're good at Entonces le dice el hermano James, ok, entonces eres bueno sufriendo. suffering. How are you going to help other people with that? Bueno, y entonces la pregunta, ¿cómo vas a ayudar a otras personas con eso? I was like, I guess I make movies and stuff. Entonces dice Shia, no sé, ¿será que haciendo películas y cosas de esas? And he's like, yeah, but what else? Sí, pero ¿qué más? And we start getting deep off into this conversation Entonces empezamos a ir profundo en esta conversación and what the arithmetic of purpose is. And James y cuál es la mecánica o la aritmética del propósito en la vida. says, you find out what you're good at. Y James me dice lo siguiente, tú encuentra aquello en lo que eres bueno First, primero find out how you can help other people y luego encuentra cómo puedes ayudar a otras personas con eso. with that. And that is your purpose. Y ese es tu propósito. Yeah. And that's the leapfrog. Right. I mean, there's so many spiritual principles that you're talking about. And Bueno, aquí veo muchos principios espirituales de los que se está what's hablando. cool to me is Y lo que me parece muy agradable you were learning them not abstract, de que es que no los estás aprendiendo de forma abstracta, no de un libro. not from a book. You were living through them, and you had some good people guiding you. Tenías muchas buenas personas But guiándote. one of them is the whole attachment detachment thing, which every spiritual master talks Bueno, about. déjeme Ancient, adelantar un medieval, poquito, modern, every. porque yo quiero escuchar Is you got to. a Shia más que a This él. is two-time Golden Globe winner, Switch Upon the Thread, and strangely, they weren't. So I know very well. If someone said, "Oh, this guy, he's a pretty famous actor," and if you get to, he's like, "I don't care." I've He never didn't. seen- I don't He watch was. Yeah, he movies. didn't care at all. He Vamos wouldn't care a at all. seguir con el hermano James, He's like, porque Father James, we esta know very well. parte If es someone said, muy, en mi opinión, es muy inspirador. Este sacerdote o religioso que empieza a decirle unas cosas que lo transforman, ¿no? Ok, esta parte me gusta. Ok, vamos aquí. will call us Hold on. back, And so you're talking about
having wandered a long way, but then this twitch on the thread came, and it was this whole weird Padre Pio Bueno, entonces aquí Yeah. dice, bueno, y movie, aquí and then llega these people, después de toda esta historia espiritual y de todo este aceleramiento espiritual, llega el tema de la película del Padre Pío. Yeah. whom I know, everyone you're talking about, I know these guys very well, and strangely, they weren't trying to get something out of you. Y bueno, y aquí dice algo muy, muy cierto. Dice, bueno, lo interesante es que todas estas personas que yo conozco, que tú conoces, están allí, pero ellos no tratan de lograr nada de ti, no están buscando nada de I mean, ti, you No. had nothing to really offer No, them. nothing porque tú no tienes nada que ofrecerles a ellos, la verdad. to offer them. But they Sí, Xian dice, no tengo nada que ofrecerles. were just there to say, okay, we're going to draw you into our world here, just Pero ellos estaban allí para decir, ok, bueno, entra a nuestro mundo, by our friendship and laugh. puede ser nuestro amigo, podemos reírnos juntos. Then we're going to If draw you a if little they bit. didn't do it for fun and for free, Si ellos no hubiesen hecho esto por gratis y como de forma divertida o por divertirse, I'd have never heard anything they said. I wouldn't Right. yo no los hubiera have escuchado heard word one Right. because I would have ripped them apart because porque los hubiera destruido, porque hubiera visto esto como si yo fuera una transacción oh, this is a transaction and you're doing it because of this y ustedes lo están haciendo por esto, ¿no? Por ello. and that and this and that. Yeah, Uh, like Father James, who I know very well. If Es como el padre James lo hizo muy bien. someone said, oh, this guy, he's a pretty famous actor. Es como el padre James decía, bueno, usted es un famoso actor, You know, if you get to, he's like, I don't care. pero al padre James le importaba un pito que fueras un gran actor. he didn't. I don't He was. watch Yeah, he movies, didn't I- care at all. No, a él le importaba un pito. He wouldn't care at No, all. he didn't care at all. No le importaba en absoluto. And that's what made him a powerful. Y esa es la razón que lo hizo una persona poderosa. And what he said to you, that's the move now from addiction, and then we reach out to the Lord, not to the things of the world. But then the next move is always mission. So he's like, okay, why did he call you back with a twitch upon the throat? Be treasured. Meek is to be valued. Esta Meek parte is a me- submissive. esta- esta es mi parte favorita. Yeah, Like meek Oh, yeah. and weak are two different things. Saying to me, You use it, yes, you know. but James is also a big PO guy. Pues dice, aquí ya empieza a meterse con el padre Pío, ¿no? Dice, el padre James es muy metido, muy metido en el tema del padre Pío. And he Right. keeps saying to me like, don't make him weak. Ya sabe que yo voy a interpretarle, me insiste de mucho, no lo hagas débil, no lo muestres como un tipo débil, Yeah. Like meek Oh, yeah. and weak are porque débil y humilde son dos cosas completamente distintas. O meek es más que humilde, pongámoslo humilde, pero no encuentro la palabra exacta, pero son dos cosas two distintas. dice. different things. No, right. And let me explain the difference to you between being Entonces, déjame explicarte la diferencia entre los dos. meek and being weak. Meek Yeah, is to what be was it? treasured. Pongámoslo humilde, ahorita veo si encuentro la palabra mejor. La persona como dócil, más bien, meek es dócil. Dócil es ser valorado. Meek is to be valued. Meek is a submissive respect. Dócil es tener un respeto, un respeto sumiso. Mhm. Weak is Pero débil es el que no tiene fe. having no faith. And he starts explaining stuff like that to me. Y él empieza a explicarme este tipo de Where, cosas. meek in my head, Porque para mí, dócil, from a kid who never had a puberty ceremony. para un muchacho que nunca tuvo una ceremonia de I pubertad, mean, Judaism, and you're 13 and they put you on a chair and you get a driver's license, but it's not like I wander off into the woods and come back with a lion's head. no es como que yo salí por ahí en la calle y volví con una cabeza de león. There's no puberty ceremony for a young man today. El problema es que no hay ceremonias de pubertad para los jóvenes hoy en You día. know, that's a problem in our culture. Yes. We've Y eso es un forgotten problema en to do nuestra And you don't cultura. really know what it is Y tú no realmente no sabes lo que es ser un to be hombre. a man, and Y el padre James empieza a hablar sobre montañas. James starts talking about mountains. This is where Seven Story Mountain comes about, but we were Aquí es cuando la historia de las 7 montañas llega, ¿no? in a conversation about a mountain, about Empezamos a tener una conversación sobre la montaña. what in nature is masculine. Por ejemplo, él me hace la pregunta, en la naturaleza, ¿qué cosa es masculino? And I'm like, and he says mountain, Y él me dice, la montaña.
And he says, do you know why? He goes, ¿Y because sabes por qué? it's immovable. Porque no se puede, no la mueve nadie. You know, the wind is not going to move El viento no va a ser capaz de mover la a montaña. mountain. And then we start talking about my wife and what my wife wants in a man. Entonces empezamos a hablar lo que una esposa quiere en un hombre, And being stable. ser estable. And where that stability comes ¿De dónde viene esa estabilidad? Viene de un hombre. from for a man. And that it's not going to be something you will. Y no es algo que tú It's desees. going to be something you lean on. Es algo en lo que tú te apoyas. And that mountain is in that chapel. Y la montaña está en esa capilla, se refiere al Santísimo Sacramento. This is like my journey to this. Y este es como mi camino, ¿no? Entonces le pregunta el obispo, He starts brought you making, back to the Blessed Sacrament. entonces te lleva de vuelta al Santísimo Sacramento. yeah, but he does it like through this rah-rah. Sí, pero lo hace a través de este tipo de plática, motivacional, tipo Cowboy talk. You know, I feel like I'm listening to like y me siento como si estoy escuchando a, I don't know what to describe it no as, sé but it cómo feels describirlo, like John Wayne. como un John Wayne, It's like this rah-rah kind of thing that como esta charla motivacional, touched on it touched on this thing that I came from, and como que empieza a tocar estas cosas de donde yo vengo, it accounted for this whole side of this Christ that I didn't know yet. y él me empieza a mostrar todo ese aspecto del Cristo que yo no conocía, And he sort of like masculinized the whole y coge y todas las cosas las masculiniza para thing mí, for me as this warrior's journey. como si esto fuera la travesía de un héroe. And he starts reading like Heraclitus to me. Y me empieza a leer Heráclito. I don't know anything about Heraclitus, No tengo ni idea de Heráclito, but he's like, there's this quote I want to read to pero él me da esta cita y me dice, te quiero leer. you. And he goes, you know, Heraclitus talks about Y Heráclito habla the de kind of what a warrior is. He qué es un guerrero. says, and I'm paraphrasing, but he says, Y lo estoy parafraseando, pero you dice, know, out of 100 men, 80 la parte es interesante. De 100 here hombres just target. en una guerra, 80 son blancos. O sea, blancos de la contraparte, ¿no? 10 are fighters 10 son luchadores. because 10 are fighters because they make for the battle and we're grateful for them. But Ellos ayudan en la batalla y estamos felices por ellos. but the one Pero hay uno. The one is a warrior, Hay uno que entre todos es un guerrero and he will bring the others back. y él va a jalar a los demás. And, you know, I'm starting to have Y dice, bueno, estoy empezando a tener una experiencia emocional con like emotional experiences with con this guy, esta persona. with these cats running around, we're eating Y los gatos andando alrededor, estamos comiendo helado. ice cream. And I'm having like emotional experiences Estoy teniendo toda una experiencia emocional with him, con él. explaining Me Heraclitus, está explicando and Heráclito. like this thing that I hadn't had before, which felt Esto que nunca había like a tenido task, antes. Se siente como una tarea, ¿no? more than me, Algo que me sobrepasa. more than just like myself. And it was also like tapping into this other program that I come from. Y esto como que me encaja con el programa en el que vengo. So now I'm starting to share like in this other program on Entonces Zoom, empiezo en el otro programa en Zoom. like these guys are seeing me in a parking lot. Estos muchachos, mis amigos, me ven en un parqueadero. They're seeing these friars walk behind me. Ven estos sacerdotes caminando detrás de mí. What's going on? And they're desperate for God over here as well. You know, that whole thing is about finding a higher power. Y ellos están desesperados por Dios. And so they're seeing me like hang out at this seminary, Me ven en este and they start seminario driving up. y empiezan a venir a manejar. And the guys Is start, that right? yeah, these guys that are in this other program start. Entonces aquí cuenta algunas cosas sobre el tema. Déjenme ver si puedo adelantar un poquito para que veamos un poco lo que él dice del Padre Pío. Creo que lo dice al final. Vamos a ver. Porque esta era la parte que les quería mostrar de su experiencia, efectivamente, de cómo de esa crisis Dios, a través de su providencia, de la gracia previniente, empieza a jalarlo, empieza a llevarlo a las personas adecuadas, personas que no esperan nada de él, que le ofrecen su amistad, que le ofrecen hasta helado, empieza a convivir con ellos y poco a poco empiezan a llevarlo hacia la Eucaristía, hacia el Santísimo Sacramento, ¿no? Y obviamente aquí llega nada más y nada menos que el Padre Pío, ¿no? Entonces ya se imaginarán
Voy a ir al final, que es donde ya empieza a hablar del Padre Pío. Esta parte es muy buena. Esta parte es muy buena. Giovanni. Déjeme ver aquí si la encuentro. Sí, aquí creo que está. Ok, vamos a este pedacito. Minuto 52, donde él empieza a hablar un poco ya de su experiencia interpretando al Padre Pío, porque no quiero que se nos quedemos sin ver esa parte, ¿no? Really, really, really emotional. And then I felt like, okay, now I have permission to go study Pio. So then the Pio study started, Les cuenta allí cuando empieza a estudiar el Padre Pío and that took us to Italy. y dice, y esto nos llevó a Italia. Perdón. Vamos a escucharlo unos minutos. Lo que le sucede con el Padre Pío en Italia. Espero que no se me duerman ni que se me aburran, pero creo que la charla hasta ahora está interesante. Y si no, díganme en el chat si quieren que acabemos el programa, pero creo que la charla está interesante. Then I started going to where he studied in San Giovanni Rotondo, and you see it, and something was offsetting about it, because what I knew of Pio to that point was like, this is Entonces ahí ya llega a Italia y dice, bueno, lo que yo conocía del Padre Pío era un hombre de mucha a humildad man of deep humility who's offering up his suffering. que estaba ofreciendo sus sufrimientos. And you walk into San Giovanni and you see these big mosaic Y entonces uno llega a San Giovanni Rotondo y ve este mosaico de of this este hombre. man, and there's pictures of him watching them build it. Y uno ve fotos de él donde lo veían, él está viendo las construcciones. And my first inroad into what James was talking about, offering yourself, Y aquí viene el primer punto de entrada a lo que James, el padre James, me estaba hablando sobre ofrecer el sufrimiento suffering up, and offering your ego up and entirely y ofrecer su propio ego. is. I always pictured a priest would be so Y yo lo primero que imaginaba era un sacerdote que estaría totalmente contrario against the idea a esta idea de que lo tuvieran pues como él, como alguien muy importante en that he's being put on this en esta pequeña ciudad, Mount ¿no? Rushmore in this town. And what I'm seeing in this man is Pero lo que yo empiezo a ver en este hombre, en el Padre Pío, Like- es deep utility, una utilidad profunda, deep focus, un enfoque, un foco profundo, like a man who's just so laser como una persona que tiene un foco absoluto, being ¿no? focused. He doesn't care if you think A él no le importa si a ti te parece que él es ridículo, he's ridiculous. He doesn't care if a él no le importa si la iglesia piensa que él es the ridículo. church thinks he's ridiculous. He doesn't care Which it did for a long time. which for Sí, lo que le pasó por mucho tiempo. For a ¿eh? long That's part time. of the drama of Padre Pio, right? Esto es parte del drama del Padre Pío, which was As a another young inroad man- for me. lo cual fue otro punto de entrada para mí. Basically 10 years. Exile. Básicamente, 10 años He exiliado, said, you know, you Don't just- celebrate mass. donde no lo dejaban celebrar misa. right. Sit in this room. Le decían, siéntate en este cuarto, And by the end of his life, he's this living saint. pero al final de su vida es este santo vivo, And now he's this, you know, one que ahora es conocido como uno de los grandes santos del siglo of the XX, great saints of the 20th century. But during his lifetime, pero durante su vida Yeah, he he went through a real Darkness. psychological le estuvo pasando por un ciclo oscuro, ¿no? Ciclo psicológico, mucho sufrimiento físico, psicológico y espiritual. and spiritual suffering. with not much to lean on, Con nada, no tenía nada en que apoyarse, other than like a few spiritual advisors nada distinto a unos pocos asesores espirituales. and people who he would celebrate mass out of his window Él tenía que celebrar misa en su ventana, because he wasn't allowed in the church anymore. porque ya no lo dejaban celebrar misa en la iglesia. Yeah. He wasn't allowed out of his room anymore. Ya no lo dejaban salir de su cuarto. When you go to San Giovanni Rotondo, Cuando uno va a San Giovanni Rotondo, there's his room and then there's a chapel, uno ve su cuarto y allí hay una capilla, a small little chapel the size of this table that they una capilla del tamaño de esta mesa built for him. que construyeron para él. There's like 5 chairs in there. Hay 5 sillitas allí. That's where he would celebrate mass for like 10 years.
es allí donde él celebró misa por 10 años. years. And he would open a window and he would celebrate mass and he would Él abría una ventana y celebraba la misa. hear the crowd outside. Y él escuchaba la multitud, las multitudes afuera. And it felt like this, and not to minimize Pio, but Y no quiero minimizar a Pío, pero para mí se sintió como, or aggrandize myself, but y tampoco quiero agrandarme a mí mismo, this is pero another inroad for me este fue otro punto de entrada para where, mí, where exiled, porque yo estaba exiliado de alguna you're forma, nuclear, yo era radioactivo, you're a depraved me consideraba una persona depravada, una persona, individual, you're disgusting, una persona molesta, we don't ¿no? want nothing to do with you anymore. Una persona con la que uno no quiere tener nada que ver. And I'm feeling that in Pio, Y siento o veo eso en Pío, ¿no? because this is what the church said to him as well. Porque la iglesia lo trató muy mal a él. You're doing it wrong. Le estaba diciendo, lo que estás haciendo está mal, le decía a la iglesia, ¿no? You're a no-no. You're a persona Tú eres malo, una persona no grata. non grata. I think they weren't sure what to do with him. I think they Y bueno, ¿y qué crees que pasó allí, no? ¿Por qué lo tiraban, lo trataban were así? just thrown off. Like, what is this? Well- It took him a long time to figure him. Bueno, lo que pasa, dice ahí, es que a la iglesia le costó mucho tiempo como entender lo que pasaba con el padre And Pío. he claimed stigmata. Porque él decía que tenía la estigmata, que eran las marcas de Jesús, marcas sangrantes de la pasión de Jesús en su cuerpo. The church at the time La iglesia en esa época sent a bunch of rationalists, mandó un grupo de racionalistas, unbelieving people gente sin fe, que no creía en los milagros o creían que los milagros eran imposibles. who thought miracles were impossible and we were beyond the age of miracles. And he's got Ya pasamos la era de los milagros. his hands wrapped. And Y ven que él tiene las manos, las manos las tiene cubiertas y le dice, bueno, déjanos ver, queremos ver. they're saying, Esas let me manos. see. And he's saying, no. Y les dice, no les voy a dejar ver. And then they write him off. Y entonces allí lo acaban, o sea, lo desvirtúan completamente. You're a liar. Le dicen, eres un mentiroso, le dicen las personas que la iglesia manda. You're a liar and you're using the church Eres un mentiroso y estás usando la iglesia to sensationalize and para de una forma sensacionalista y para crear todo un espectáculo aquí, create a spectacle out here so you can sell keychains or what. para que puedas vender llaveros o cualquier cosa que estés haciendo. Whatever they thought they was doing, and so they write him off as Entonces lo desvirtúan como un loco, como un lunático, crazy, as a lunatic, a person who is pimping the church is una persona que está aprovechándose de la iglesia. Eso es lo que ellos pensaban. what they thought, and he had genuinely experienced something. Y él había genuinamente experimentado algo. It's true of a lot of the mystics too. Bueno, pero dice el obispo Barón, bueno, pero eso es cierto de muchos místicos, ¿no? The church has a hard time taking them in at first. A la iglesia le cuesta mucho aceptarlos al principio, ¿no? It takes Y le cuesta cierto tiempo a entenderlos. while to figure them out. But no, I like how you're using that though as a way into your own Yes, life experience. Because again, I'm feeling all this deep identification. Entonces, sí, porque estoy sintiendo esta profunda identificación. Like here's another example of a man who, when he was exiled, Aquí está, creo que esta es la parte que no me gusta, ¿no? Dice, aquí está el ejemplo de un hombre que fue exiliado, he didn't Padre Pío. hit Twitter. Él no fue a Twitter, Right. He didn't go on Twitter and say, I didn't no fue a Twitter y empezó a decir, yo no hice esto, yo no hice aquello. do this, I He didn't do just that. did it, He just got quiet. Yeah. Simplemente se quedó callado. He got quiet and he said, is that so? Se quedó callado y dijo, ok, así me van a tratar. Ok, está bien. And then he continued doing what Yeah. Y él continuó haciendo what served him and the people that he was lo que él continuó sirviendo a las personas que estaban a su alrededor. serving. He didn't get loud. No se puso a hacer bulla, a hacer ruido. He didn't do the Martin Luther. Él no hizo lo que hizo Martín Lutero. He did the St. Francis, Él hizo lo que hizo San Francisco. which was he quietly got more
que es, esta es la mejor parte para mí de toda la entrevista, que es simplemente tratar de volverse más como Cristo Christ-like, Yeah. and cultivated that y cultivar eso, as opposed to like this en lugar de ir adelante con una rebelión. He That- accepted it. Yeah. he accepted it. Él simplemente lo aceptó. La iglesia no lo trataba bien, él lo aceptó. Judgment of the church. Yeah, he could have started Él pudo haber empezado su propia his own iglesia, church, started his own order. Right. pudo haber empezado su propia orden. He had that much following. Tenía muchísimos seguidores. He could have at that moment Él pudo haber hecho eso en ese momento. walked off into the woods and created Simplemente irse a la montaña o al bosque y crear toda una nueva secta dentro del his catolicismo. a whole new sect of Catholicism. And there are a lot of people in the tradition who did Y hubo muchas personas en la tradición que hicieron eso. things just like that. You know, probably mystics who had some legitimate sense of God, but they didn't keep communion with the church. Muchos incluso místicos que tenían un sentido profundo de Dios, pero no quisieron mantener la comunión con la iglesia. Yes. But let's go back to the stigmata for a second, because I don't want to get Aquí empiezan a hablar de la estigmata y es aquí donde yo quiero terminar para que no se nos vaya muy largo. Shia empieza a hablar de la misa del Padre Pío, ¿no? Y de lo importante que era la misa para el Padre Pío, de cómo era realmente algo, si usted ve en la película, si usted ve en la vida del Padre Pío, la misa era para él todo. Y yo quiero terminar este programa de hoy con algo que cuando yo lo leí me impactó. A mí me impacta la misa, amo la misa, trato de ir todas las veces que puedo a misa, pero creo que de las cosas que he leído, la misa del Padre Pío y este extracto, al menos a mí particularmente, me ha impactado muchísimo. Es un pedacito de uno de los libros del Padre Pío. Se los va a mostrar el pedacito del libro. Vamos a ver si este es el libro. Sí, este es el libro. Lo tengo aquí en mi Kindle. Para todos aquellos que me acusan de plagio. Bueno, aquí pueden ver el libro del Padre Pío. Esta es la cubierta. Pray, hope, and don't worry. Reza, ten esperanza y no te preocupes. La frase famosa del Padre Pío. Y de allí saqué este pedacito que traduje. Esto es lo que hago siempre. Saco un pedacito y lo traduzco. Y dice lo siguiente, ¿no? Como siempre, bueno, pero tengo que darles el contexto. El contexto es Mary Pyle, una americana muy, 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 muy rica, que iba por el mundo con María Montessori y en algún momento ella decide, primero se convierte al catolicismo, era presbiteriano, su familia, de nuevo, una familia muy, muy, muy rica en Nueva York. Y ella en algún momento empieza a pensar en la necesidad de tener un guía espiritual, un director espiritual. Y estando en Italia con María Montessori, alguien le dice, hay un sacerdote en San Giovanni Rotondo que se llama el Padre Pío, ¿por qué no vas y lo visitas? Y obviamente ella va y lo visita e instantáneamente dice, quiero vivir aquí. Quiero estar cerca de este hombre, es un santo. Y bueno, en el libro ella cuenta una experiencia de una misa del Padre Pío y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Dice ella así, ¿no? Como siempre, sus manos durante la misa estaban sin mitones. Los mitones son los que él utilizaba para cubrir la estigmata. Entonces, imagínense en una misa del Padre Pío donde él levanta las manos y está la estigmata, ¿no? O sea, entonces, esto sucedía en la misa cuando se quitaban los guantes. Como siempre, sus manos durante la misa estaban sin mitones y aunque mantienen las mangas bajadas lo más posible, podemos ver los santos estigmas cuando levanta las manos para decir Dominus vobiscum. Por supuesto, el Padre Pío da la misa en latín. Que el Señor esté con vosotros. Siempre se levanta la mano, ¿no? Sus manos durante la misa parecen estar hechas de marfil blanco y transparente, de una belleza sobrenatural. Realmente parecen transparentes, con uñas de color rosa oscuro, casi rojas, como si las puntas de esos dedos blancos hubieran sido puestas en el cáliz, como si hubieran tocado la sangre divina.
Durante la oración por los vivos, que dura mucho tiempo, hay un profundo silencio. Su cuerpo se mueve un poco, reza, está con Cristo. Luego continúa con una voz sutil y extraña que parece venir de lejos, casi como si su espíritu hubiera estado fuera del cuerpo durante ese momento. Durante la misa, su rostro coincide con su voz. El Padre Pío, dice ella, no está con nosotros durante ese tiempo, él está con Dios. Su corazón debe tener dos puertas, una para Dios y la otra para los hombres. Cuando la puerta a Dios está abierta, la puerta al mundo está cerrada. Y cuando la puerta al mundo se abre, la del cielo se cierra momentáneamente. Durante la misa, el Padre Pío tiene la puerta del cielo abierta y uno casi puede sentir la gracia de Dios descendiendo sobre él. Después, en la sacristía, cuando todos van a él para besarle las manos y pedirle gracias, abre de par en par la puerta de su corazón al mundo y uno siente un río de amor y calor que sale de su corazón para sanar los males físicos y morales, para consolar a los que sufren. Luego regresa al confesionario donde permanece durante horas a la vez, con esas manos tocadas por Dios, descansando sobre la pequeña ventana del confesionario. Entonces yo quería terminar con eso porque al final del día, como les decía al principio, esa gracia que vemos en el Padre Pío, esa santidad, es una expresión de la gracia de Dios, es una expresión del trabajo que el Espíritu Santo puede y hace en nosotros. Entonces, bueno, no quería irme sin dejarles esa reflexión, porque lo que el Padre Pío ha hecho y esas gracias que él recibe las podemos recibir todos, ¿no? Unos en mayor medida que otros. Hay un libro que se llama The Letters of Padre Pío. Sí, hay un libro. Hay un muy buen libro en español de José María. ¿Cuál es el libro de Padre Pío? ¿Alguien tiene el nombre? Padre Pío. José María Zavala, si no estoy mal. Este es un libro muy bueno. De los libros que más me ha gustado, del Padre Pío en español, me parece muy bueno. Tiene unas historias buenísimas. Si pueden conseguir, háganlo. Especialmente para los que están en España, esa edición seguramente la pueden conseguir en España. Perdón, no estoy mostrando mi pantalla, qué pena. Es esta. Sí, como dice Cruz, el de Zavala. Saludos para todos los que me... no, no es The Writings, la que acabo de leer no es The Writings of Padre Pío, es este libro, Pray, Hope and Don't Worry. Son 2 volúmenes, ambos son muy buenos. A mí me encanta este libro, se llama Las verdaderas historias del Padre Pío, libro 1. Uno de mis favoritos, sin duda, adoro este libro. Y obviamente el Padre Pío ha sido instrumental. Y tengo una muy buena amiga que no está hoy aquí, que estuvo en la Nueva Era, que ha tenido unas experiencias increíbles con el Padre Pío, y ella le da al Padre Pío el crédito por su conversión. Así que podemos llamar al Padre Pío para conversiones. Este está muy bueno, este comentario. Un saludo para mi amigo Enrique, un abrazo de aquí de Austin. Bueno, no, yo creo que ya vamos cerrando porque llevamos 1 hora y media, pero era esencial poder hablar de esto, ¿no? Poder hablar de la conversión de una persona que estaba tan lejos, de una persona que hoy, la entrevista que les mostré, creo que la han visto 2 millones de personas o 3 millones de personas. Fue impresionante, yo la vi, me impactó muchísimo. Lástima que no la pudimos traducir toda, pero es una entrevista sinceramente muy larga. Él habla mucho de la misa, del poder de la misa, de las cosas que él encuentra en la misa. Podemos de pronto hablar en otra ocasión sobre el tema, pero creo que hoy quería hablar de la transformación, de su conversión. Y bueno, quiero dejarlos hoy con el Padre Pío, que tengamos, orémosle al Padre Pío esta noche, pidámosle ayuda, intercesión para más conversiones, ¿no? Y Oh, hey, I was just going for a drive, which is wild because up until very recently, the thought of driving more than 5 minutes away would send a surge of adrenaline through my veins. regalitos, ¿no? Primero es
un video con unas imágenes raras. Vamos a ver, me gusta mucho este video porque lo ve uno al Padre Pío ya viejito, escuchando confesiones. La gente visitándolo. Para los que no saben, el Padre Pío había días de 18 horas de confesiones, ¿no? Se dice que confesó más de medio millón de personas. Era eh, un santo del confesionario, sin duda alguna, y del sacramento de la penitencia. Aquí lo vemos en una misa. Por supuesto, era la misa tradicional, la misa en latín. Era un fervoroso amante de la bendita Madre, un devoto inmenso de la bendita Madre María. Se dice que hacía hasta 28 rosarios al día cuando estaba en el confesionario. Aquí lo vemos preparándose para la misa. Y los bitones que tapaban la estigmata. Es una historia muy bella, ¿no? La del Padre Pío. Habrá personas que digan, porque lo han dicho, que, que era un fraude, que se echaba un químico en las manos para que éstas sangraran. Bueno, todo eso, si quieren, algún día podemos hacer un programa mostrando lo absurdas de esas acusaciones, empezando por el hecho de que cuando murió, eh, las estigmas, tal como se lo había prometido Jesús, un día antes de la muerte, sus estigmas desaparecen. Entonces, si él hubiese estado utilizando químicos o cosas de esas, las marcas hubiesen permanecido, lo cual no sucede, ¿no? Eh, bueno, entonces, como dice Luna, se me arruga el corazón. Si de verdad uno ver al Padre Pío, lo pone uno muy, muy, muy emocional, ¿no? Eh, Increíble que tengamos videos reales de un santo. Nos dice Gustavo, hay un canal de YouTube dedicado al Padre Pío, que es Bajo el Auxilio del Padre Pío. No sabía, para que vean lo que aprendemos hoy. Eh, Bajo el Auxilio del Padre Pío, este canal hay que mirarlo, sin duda. Y nos dice Lola que la música de la película clásica es tan hermosa. Bueno, entonces encomendémonos hoy al Padre Pío, orémosle a él. Yo estoy seguro de que él ha estado con nosotros el día de hoy en este programa y seguramente va a utilizar este programa, este programilla que hacemos para jalar a más personas, para convertir a más personas. Y esta es, si no lo han visto, este es una rara grabación de la última misa del Padre Pío, que apenas no lo estoy mostrando, es esta. Esta es su última misa, creo que si no estoy mal, unos días antes de que muriera, ¿no? Ya estaba muy, 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 muy viejito, pero sin embargo, ¿no? Yo les digo una cosa, yo no me alcanzo a imaginar lo que puede haber sido una misa con el Padre Pío, no, no me alcanzo, o sea, no me cabe en la cabeza lo que hubiese sido una misa con el Padre Pío. Et vivere de Durvatum in Hierusalem.
exaudi orationem mea, ad te omnis caro. Si no estoy mal, en el libro de Zavala dice que cuando el Padre Pío hacía el ofertorio y levantaba la copa, muchas veces se quedaba 5, 7 minutos prácticamente en éxtasis, ¿no? Y bueno, yo creo que es, ¿qué les puedo decir? Es algo muy hermoso, o sea, cualquier cosa que les diga, creo que me quedo absolutamente corto. Así que quedémonos hoy con ese testimonio de Shia, su experiencia con el Padre Pío, su transformación de ser un gran pecador a ser hoy una persona que busca la santificación en su vida, que ama la Eucaristía, que ama el Santísimo Sacramento y que ahora se convierte en una herramienta de evangelización importante porque lo conocen millones de personas, ¿no? Lo han visto millones de personas. Así que recemos por él para que siga en el camino, para que no decaiga. Y bueno, sigamos preparándonos para este domingo de resurrección. Así que estoy muy contento de haber podido dar este programa de hoy, que hace rato estaba que lo daba, y bueno, creo que hoy llegó la inspiración. Así que muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y espero que nos veamos muy pronto para otros programas que espero sean muy edificantes para su fe. No se olviden darle gustar. No se olviden de suscribirse si no se han suscrito aún y de compartir este programa con otros que puedan estar interesados en la conversión del famoso actor Shia LaBeouf al catolicismo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.